Bien, muy buenas noches. Esta noche tenemos la posibilidad de disfrutar de una videoconferencia de sumo interés para todos nosotros. Esta estará a cargo de don Cristian Mata. Él es egresado de la Escuela de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional. Es egresado de la Escuela Latinoamericana de Áreas Silvestres Protegidas, mayormente conocida como la ELAP, de la Universidad de Cooperación Internacional. Es guía de turismo acreditado, es estudiante del Centro de Investigación en Desarrollo Sostenible de México, miembro de la Comisión Mundial de las Áreas Protegidas de la UICN, es consultor en ecoturismo y en áreas protegidas. Además, ha sido uno de los presidentes, hoy expresidentes, de la Asociación Costarricense de Guías de Turismo y un muy importante líder gremial en el área de guías de turismo. Don Cristian, debido a todos sus estudios realizados en el área, pues tiene un pleno conocimiento, un vasto conocimiento sobre la gestión de las áreas silvestres protegidas. Y esta noche, pues, nos presenta ese tema a todos nosotros. Adelante, profesor, la videoconferencia es suya. Aclarar que el tema que voy a desarrollar está basado estrictamente en los principios, conceptos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, que a través de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas es digamos que la FIFA mundial, la ONU mundial en temas de conservación y de áreas protegidas. Entonces, es muy en función de entender conceptos de cuáles son los principios básicos que generan la creación, funcionamiento y manejo de las áreas protegidas indistintamente del país, que ya ahí es una aplicación muy específica basada en sus leyes. Vamos a iniciar pues con los objetivos de nuestra conversación de hoy. Bueno, como decía Luis Diego, mucho de nuestro trabajo se desempeña o se desarrolla en áreas protegidas. Entonces, mucho de esto es ofrecer integralmente el entendimiento de conceptos básicos en gestión de las áreas protegidas como parte de un escenario de acción de alta inherencia al guiado de turistas. Básicamente puedo decirles que por lo menos en Centroamérica, a muchos países de Sudamérica, muchos en África, por supuesto, y en Asia, el porcentaje de trabajo en áreas protegidas es superior al 60 hasta el 75% y casos hasta el 100% en el caso de guías locales que dependen de esa área protegida. El segundo objetivo es colaborar con un proceso de alfabetización. Y ojo ahí, porque mucho de lo que exponía y lo que incluso decía el banner que mandó el licenciado Madrigal, es que muchos no sabemos realmente y tendemos mucho a criticar que, bueno, ¿por qué el Parque Nacional X no tiene mejores rótulos o mejores senderos? Somos muy dados a cuestionar, más que criticar, a cuestionar el funcionamiento, y hay mucho por detrás para poder realmente entender. Entonces hay que crear una alfabetización sobre el tema, y mucho de esto, incluso adelantándome un poco en la conferencia, es que de aquí al futuro estamos desarrollando una propuesta, y digo que estamos desarrollando porque fui el que la comenzó, para que los programas formativos en muchos países donde sabemos que el recurso natural y o cultural son parte de áreas protegidas, se incluya como una materia de formación obligatoria, no como un módulo pequeñito, sino ya como una materia general, como cualquier otra, en los procesos formativos, pero eso ya es un tema aparte. Entonces decíamos colaborar con el proceso de alfabetización en un tema que resulta necesario entender para las acciones en pro de la conservación. Y bueno, como parte de las responsabilidades nuestras como guías en ese proceso de conservación y consolidación de áreas protegidas. Entonces decíamos que vamos a entrar en un marco conceptual. Mucho de esto es entender un poco la parte teórica, pero por supuesto pensar en cómo se aplica esta parte teórica al contexto de cada uno, indistintamente del país donde estemos. Comenzamos. ¿Cuál es el concepto de gestión? Gestión es un concepto mucho más global, mucho más completo y complejo. Estamos hablando de acciones múltiples. Es un espacio multidisciplinario donde tenemos la interacción de muchos participantes. Entonces, son acciones u operaciones relacionadas con la administración y dirección de un proyecto. Y entiéndase proyecto como incluso organización o institución.
Estamos hablando del conjunto de acciones múltiples, multidisciplinarias, que van desde el proceso de planeación, el proceso de evaluación, el proceso de administración, optimización de recursos, etcétera. Entonces, ya estamos involucrando un concepto nuevo, porque antes, hasta hace todavía incluso 20 años, hablábamos de administración, hablábamos de manejo de áreas protegidas, pero va muchísimo más allá. Es tremendamente importante entender que la gestión involucra comunidades, involucra profesionales, involucra instituciones, aspectos legales, en fin. Entonces hay que entender que la gestión ya es mucho más integral, mucho más global. Ahora sí, según en el año 2002, en el Congreso Mundial de Áreas Protegidas, se definió o se estableció una nueva definición de áreas protegidas. Hubo situaciones o hubo momentos en que habían definiciones ambiguas o incluso ambivalentes. Independientemente de la categoría de manejo, que es algo que vamos a también a ver más adelante, un área protegida tiene una definición. Antes de esto, quiero nada más establecer que la UICN se creó en el año 1948, precisamente por influencia de las Naciones Unidas, para iniciar un proceso ya de, ahí sí se decía, manejo de recursos naturales y sobre todo empezar a crear sistemas de conservación globales muchísimo más completos. Y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas se creó en ese momento como la Comisión de Parques Nacionales, solamente en el año de 1962. Posteriormente, para el año de 1984, se le modificó el nombre a Comisión Mundial de Áreas Protegidas, que es el ente rector dentro de la UICN para efectos de todo lo que son directrices, políticas internacionales, evaluaciones, supervisiones, manejo de datos, etc. Entonces, vamos a esta definición y es importante entenderla. Un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza, sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados. Ojo, porque esta definición es prácticamente ya escrita en piedra. No digo que no evolucione, incluso han habido tendencias dentro de la misma Comisión Mundial de Áreas Protegidas a extender, ampliar, modificar o incluso cambiarle un poco el sentido a algunos términos. Entonces nos dimos a la tarea de desmenuzar un poco la definición a este momento. Espacio geográfico, de nuevo, y me interrumpo, vámonos a la diapositiva anterior. Veamos toda la definición en un contexto general. Ahora sí, entramos a un contexto específico. Espacio geográfico definido. Tiene que tener límites. Ahí no hay cuestionamiento alguno. Si un área protegida no tiene límites, no cumple con el primer condición. Tiene que haber una delimitación y esa delimitación está... tiene un soporte y tiene un sustento, que ahorita lo vamos a ver también, que es el que le permite tener ese reconocimiento. Vamos al segundo, espacio geográfico claramente definido, reconocido, o sea, tiene que tener un aval de los estados, del estado sede, del estado casa, y tener plena identificación en la base mundial de datos de áreas protegidas. Y ahorita vamos a entrar un poquito en este tema. Ahorita les explico, pero sí, veámoslo bien, la base mundial de datos de áreas protegidas. Eso es importantísimo que se tenga una idea qué es. Dedicado, tiene que tener un compromiso vinculante con la conservación y muy importante, a largo plazo, un área protegida no se crea para 20 años, se crea a perpetuidad. Y ese es el objetivo esencialmente de su creación. Gestionado, hablamos hace un ratito, que tiene que tener un conjunto de medidas y acciones específicas para asegurar su conservación. Medios legales es el sustento que le da
la validez jurídica al área protegida, sea cual sea el modelo jurídico que se use, desde una directriz del gobierno central a leyes, tratados internacionales, etcétera. Tiene que tener un sustento legal que lo fundamente. Tiene que conseguirse un objetivo o un grupo de objetivos que tiene que ser innovador en el contexto local. O sea, si estamos hablando que se va a proteger una laguna o un ecosistema específico, ese ecosistema o ese recurso que se va a proteger tiene que tener cierto nivel de innovación en relación a lo que las políticas de conservación del país están establecidas. Y bueno, el hecho de pensar en conseguir o lograr objetivos le da un sustento a la posible evaluación que se vaya a hacer del proceso de gestión de ese recurso. Dijimos, logradas a perpetuidad, que sean a largo plazo, donde la conservación es el elemento principal. Ojo, conservación, palabra clave. Tiene que tener en eso su prioridad. Y se refiere, por supuesto, no solo a la biodiversidad, sino todo lo que envuelve, desde el material genético que lo sustenta, hasta el área que también es parte, en general, de ese conjunto natural. Donde se permita también el sustento, la conservación de los servicios ecosistémicos, definición que vamos a entrar también en un momento, y por supuesto también si hay valores culturales o históricos asociados que sean, o incluso en el presente como grupos indígenas, tradiciones, etcétera, que sean parte del contexto que se vaya a conservar. O sea, ya tenemos una idea un poco más general y más clara de qué puede ser la definición y cómo se puede entender esa percepción ya a nivel institucional. Pero ¿para qué se crea un sistema de áreas protegidas? Hay varios, la UICN ha definido esencialmente algunas justificaciones para poder orientar y sobre todo envalentonar a los estados y pues darles las herramientas suficientes para poder establecer un sistema de áreas protegidas y obviamente fundamentarlo en un grupo de objetivos. El objetivo fundamental es la conservación del patrimonio natural, biodiversidad o recursos culturales in situ. Simple, yo creo que está muy clara, está muy entendible, no hay otra, realmente hay muchos más objetivos, por supuesto, entendiendo el contexto local de cada situación, pero ese es el objetivo general de cualquier sistema de áreas protegidas, protección y conservación del patrimonio en general. Ahora, ¿qué debe caracterizar un sistema de áreas protegidas? Y esto se dio básicamente como resultado de una serie de discusiones posterior al Congreso Mundial de Áreas Protegidas del 2002 en el 2008, en una de las reuniones anuales que se hizo en Sudáfrica de la Comisión Mundial, se estableció que debe tener una caracterización que se actualiza o debe actualizarse cada cierto tiempo. Uno, muy importante, representatividad de los ambientes. Lo ideal, lo realmente importante y valioso para darle realmente sustento y consistencia a un sistema de áreas protegidas es que tenga la representación al menos de uno de cada uno de los ecosistemas que existen en una jurisdicción determinada. Sea un país, sean provinciales, sean municipales, etcétera. Pero tienen que tener representación de todos los ambientes, por lo menos para tener garantizado la conservación de lo que es autóctono en el ecosistema de una determinada jurisdicción. Segundo, hablamos de una adecuación. Hablamos de que el espacio, el área que se vaya a proteger sea congruente, consistente y, por supuesto, tenga relación con el recurso que se desea proteger. Si estamos hablando de que vamos a declarar Parque Nacional un volcán, pero ese volcán depende de otros sectores, otros lugares donde los procesos son parte importante del ambiente en general, pues debe considerarse un área determinada para eso. Coherencia y complementariedad. Los
Los objetivos de conservación tienen que definirse desde políticas nacionales de los países. Y un sistema de áreas protegidas tiene que estar ligado a esos objetivos de conservación. No pueden estar despegados, no pueden estar separados. Es simplemente inoperante, sería completamente incoherente que no fueran o estuvieran enlazados. Consistencia. Ya, estamos hablando de que las políticas de conservación de un país deben estar enfocadas en darle sostenimiento y que sea un proceso, digamos, estandarizado para que ese sistema de áreas protegidas sea efectivamente la respuesta a las políticas de conservación de un país. Indistintamente de la categoría de manejo, de nuevo voy a ese punto. Las categorías de manejo ya son la diferencia en relación a los objetivos que se desean en un área protegida específica. Pero más allá de las categorías, todas las áreas protegidas deben tener políticas estándar para su conservación. Y bueno, el costo, la relación costo-beneficio que debe estar definida en un proceso de rentabilidad adecuada, donde los procesos de conservación den un valor agregado al país como tal, no solo desde el punto de vista de beneficios ecosistémicos, sino también de un sostenimiento y en una respuesta a las necesidades de su población. Entonces, estos 5 puntos son muy, muy importantes. Los objetivos de todas las áreas protegidas, según la UICN, deberían ser variados y, por supuesto, enfocados en las realidades de cada situación, de cada país, de cada territorio. Entonces, sin embargo, pues hay objetivos estándar. Dijimos en una de las definiciones anteriores que el objetivo fundamental en general es la protección de la biodiversidad, factores culturales asociados y, por supuesto, todo el patrimonio natural que lo representa. En este caso, vámonos a objetivos más específicos. Bueno, de nuevo, vamos a un proceso de conservación de la biodiversidad, pero en toda su integralidad. Estructura, funciones, características evolutivas, etc. Es un proceso mucho más amplio. Es importante que las áreas protegidas garanticen estrategias de conservación en puntos específicos. Bueno, puedo poner un ejemplo, el Parque Nacional de los Pantanos de Centla en México, por decirles algo, de un caso, es un ecosistema regional que no puede ser excluido de un proceso de conservación por la importancia que tiene desde todo punto de vista ecológico, económico, social, desde todo punto de vista. Entonces, igual, es buscar los sitios específicos que logren tener las características que merezcan ser conservadas. Diversidad de paisajes, por supuesto, el valor paisajístico de las áreas protegidas y lo que representa no solo el paisaje per se, sino también el valor que le da ese paisaje a la conservación de los ecosistemas. Volvemos al punto, de nuevo, un tamaño suficiente que permita el mantenimiento a largo plazo de la conservación. Reiterando otro punto, la perpetuidad. De nuevo, no podemos crear un área protegida para pensar en 15 años. No, si creamos áreas protegidas es para garantizar su existencia por años, por generaciones, y que realmente tenga un valor de conservación a ese nivel. Y bueno, contar con un sistema de gobernanza. Y anterior a eso, que la planificación, la gestión, de nuevo, vamos al concepto de gestión, de que sea un proceso integral que garantice su sostenibilidad a largo plazo y su preservación, pero que también sea coincidente con un proceso de gobernanza. Vamos a entrar de nuevo a ese capítulo, a esa definición un poco más adelante. Definición de servicios ecosistémicos. ¿Qué es esto? Son los que los ecosistemas aportan a la sociedad. Tan fácil. Agua, oxígeno, paisaje, en algunos lugares, algunos tipos de áreas protegidas o algunos ecosistemas, alimento, en fin, todo lo que los ecosistemas
y el funcionamiento de los mismos ofrecen a la sociedad. Aquí hay una cuestión importante que muchas veces se ha discutido en foros internacionales a diferentes escalas, es el turismo en áreas protegidas. Es un servicio ecosistémico. Ver comunidades que se benefician, países que se benefician de los ecosistemas que están manejados, protegidos, gestionados. Cuando un beneficio o un servicio ecosistémico se ve amenazado por quien recibe sus beneficios, en este caso la población, deja de cumplir los objetivos o la amenaza en sí es un problema serio para el cumplimiento de los objetivos. Entonces, y ahí meto el factor turismo. Si el turismo en un área protegida está dañando, afectando, destruyendo o creando realmente situaciones muy difíciles para la subsistencia de esa área protegida, definitivamente debe modificarse, deben tomarse acciones, y si el turismo debe pararse, es una decisión técnica, tiene que estar muy bien fundamentada, al igual como lo es, por ejemplo, suspender el servicio de agua, que depende de un área protegida, cuando las fuentes se están secando. Así pasa con el turismo. Aclaro esto porque es un tema que realmente ha venido en mucha consideración en diferentes foros. Categorías de manejo. La última revisión de este tema se hizo en el 2002. Casualmente, el tema se prestaba para muchas confusiones. La UICN se tomó su tiempo para analizar cada situación, cada escenario, y en lugar de crear definiciones que generaran ambigüedad, más bien estableció un sistema que permitía un poco más de apertura a aplicar el concepto a la realidad nacional de cada país, sin dejar de lado el fondo de cada definición. Vamos pues entonces a entender que la categoría 1A es la primera. Hay dos categorías 1A y 1B. La 1A es reserva natural estricta, reserva natural absoluta, reserva biológica. Cualquiera que sea la definición que un país le quiera dar, está bajo su completa discreción. Sin embargo, el concepto técnico debe ser completamente entendido. Son áreas protegidas donde no se permite acción humana y que al momento de su creación hayan o tengan un nivel de alteración menor a un 2% del área protegida. Oiga, un 2%. Áreas exclusivamente de investigación. Conservación e investigación, nada más. Pueden ser, y no hablaba, aquí se ha ampliado un poco el concepto, pueden ser recurso natural biológico, puede ser geológico. Histórico en este caso no aplica. La definición está muy específica para temas de recursos naturales o recursos geológicos. Con respecto a los recursos geológicos, hay una tendencia muy fuerte a nivel mundial que es los geoparques. Ya cuando entremos en la categoría de parques nacionales, vamos a explicarlo más. El primer geoparque que ya estrictamente protege rasgos geológicos y enfocado en esa dirección, se creó en el año 1987 en la India, el Parque Nacional Lupusur, que está en el centro norte de la India. Entonces es un concepto muy novedoso. Categoría 1B, área silvestre. Así lo define UICN, área silvestre como tal. Pueden ponerle santuario de fauna, pueden ponerle área natural protegida para X o Y, etcétera. Estamos hablando de que el objetivo es proteger la integridad ecológica a largo plazo de áreas naturales muy poco perturbadas por actividades humanas. Que no tenga infraestructura moderna y que los procesos naturales se vean en un completo desarrollo, en una dinámica muy, muy normal. Por ejemplo, en este caso, como la fotografía del área silvestre Serengeti, que está colindante con el Parque Nacional Serengeti, es un área silvestre de aproximadamente 385,000 hectáreas
que rodea en gran parte prácticamente, perdón, el 70% del área del Parque Nacional Serengeti está rodeada por el área silvestre Serengeti. Entonces, se permiten menos actividades humanas. Aquí no están permitidos los safaris, por ejemplo. Los carritos estos donde llevan a ver la fauna africana, y tiene un proceso de manejo muchísimo más estricto que el Parque Nacional, sin llegar, por ejemplo, al nivel tan específico de categoría 1A. Tenemos la más famosa posiblemente de todas en esta fotografía que tenemos del Parque Nacional Blue Hole en Belice. En este caso, un parque nacional es la categoría, posiblemente el 60% de las áreas protegidas del mundo manejan esta categoría. Proteger la biodiversidad y los procesos asociados con posibilidad de permitir educación y visitación por turistas, o sea, uso recreativo. Lo que la mayoría conocemos de que hay senderos interpretativos, de que hay centros de visitantes, que hay interacción con turistas, etcétera, es la categoría que más lo permite, pero que también tiene que tener como objetivo principal la conservación. Tiene que existir un proceso también de zonificación, vamos a hablarlo más adelante, pero esa zonificación tiene que incluir por lo menos un porcentaje para utilización de educación ambiental y uso recreativo. Monumento natural o monumento cultural protege rasgos naturales o culturales específicos y hábitats asociados. El tamaño de los monumentos naturales o culturales dependerá del recurso principal que se desea proteger. En estos casos pueden variar desde pocas hectáreas hasta cientos, miles de hectáreas incluso. Depende, por ejemplo, las ruinas mayas de Calakmul en México, por ejemplo, comenzaron con esta categoría de monumento cultural, pero bueno, cuando se logró entender de que tiene 750,000 hectáreas de bosque tropical prácticamente intocado, pues obviamente se pensó en cambiar, modificar su categoría de manejo. En el caso de Costa Rica es el Monumento Nacional Guayabo, el único que maneja esta categoría de manejo. Pasamos al siguiente categoría. Vamos a ver que se nos pegó esto. Vamos a ver, aquí está. Categoría 4, que es áreas de gestión de hábitats y especies. Por lo menos en muchos de los países entendemos esto como los refugios de vida silvestre. De nuevo, tiene matices diferentes, santuarios de vida silvestre, etc. Mucho el objetivo de esto es conservar las especies y sus hábitats. Mucho también dependerá del tamaño de la especie, del tamaño que necesite y de las condiciones naturales que el área tenga para poder hacerlo. Permite eventualmente procesos de restauración o de regeneración natural asociados al recurso que se quiera proteger. Hay de muy diferentes objetivos o justificaciones. Por ejemplo, de nuevo voy por ejemplo, en Ecuador está el área de refugio en la parte sur de Ecuador, cerca de Sucre, que permite las migraciones de ciertas especies de aves. Tenemos el caso en Costa Rica de Ostional, que permite la anidación de las tortugas lora. Hay, por ejemplo, refugios para la reproducción de los tiburones, ¿cómo se llama estos tiburones grandes? Del tiburón ballena, perdón, por un momento se me fue, en el el Mar de Cortés, en Baja California, en México. En fin, hay muchísimas definiciones o aplicaciones de esta definición para diferentes áreas protegidas. Categoría 5, que en el caso de Latinoamérica tenemos realmente muy pocas. En Chile hay 2, en la parte sur de Chile, que es paisaje terrestre, que es un ecosistema costero cercano a Valparaíso.
Conozco realmente de Chile, estos de Chile que son dos, y conozco uno en Brasil que está cerca del Pantanal. El objetivo del paisaje terrestre o marino es proteger los paisajes de ambas características y la conservación asociada a ellos, como valores creados por las interacciones con los seres humanos mediante el manejo sostenible. Europa tiene muchísimos, de hecho, España les puedo decir que tiene aproximadamente 18 de estas categorías, Francia tiene su cantidad también superior a los 25 casos, y es muy común en el continente europeo, algunos casos en África, muy pocos también, pero sí es una categoría de manejo que permite básicamente o está abierta a muchísima interacción con visitantes con ciertas condiciones para proteger ese entorno. Y finalmente, las reservas, en general, las áreas protegidas con uso sostenible de sus recursos o de recursos naturales. Hablamos de zonas protectoras de agua, reservas pesqueras. Reservas forestales, hay que hacer una aclaración respecto al concepto. Las reservas forestales, mientras tengan las características de vegetación autóctonas o nativas de cada región, se pueden considerar como áreas protegidas. Si una zona es sujeta a plantaciones o a un proceso de siembra a nivel comercial, no está catalogado como reserva forestal. Eso en la UICN ha sido muy clara porque quiere diferenciar procesos productivos de árboles ya de materia forestal y por otro lado las condiciones naturales de vegetación que pueden representar ya como tal esta categoría. Es el objetivo principal proteger ecosistemas y usar los recursos de manera sostenible cuando la conservación y el uso sostenible, o sea, la interacción humana a ese nivel, puedan beneficiarse mutuamente. Incluso, estaba viendo hace poco un caso de Indonesia, por ejemplo, de que casualmente hablando de los tiburones ballena, de una zona donde fueron severamente cazados hasta hace 50 años y se creó una zona de pesca donde los mismos pescadores entendieron que producto de su pesca pueden alimentar a los tiburones ballena. Se ha aumentado en un 300% en los últimos 50 años las poblaciones de tiburón ballena en el sur de Indonesia, producto de este proceso. Entonces estamos hablando de reservas pesqueras donde hay un beneficio asociado con especies que están seriamente amenazadas. ¿Qué es necesario para la planificación, para la gestión? Bueno, la gestión necesita planificación. Y en este caso es un orden jerárquico de los procesos de planificación. Arriba del plan de manejo, y ese no lo incluí porque ya lo habíamos mencionado, es una estrategia nacional, provincial o de la municipal o de la jurisdicción que implique. El paso número 2, después de una estrategia ya a nivel de la jurisdicción, es un plan de manejo. Un plan de manejo se hace proyectando el manejo integral, la gestión integral del área protegida en plazos que van de 8 a 12 años en promedio. Se debe analizar muy bien el contexto, es el documento más importante, es la Biblia del área protegida, donde debe analizarse su contexto social, socioeconómico, por supuesto las variables ambientales, tales como clima, factores biológicos, ecosistemas, etcétera. Toda la complejidad que involucra un área protegida debe estar en ese documento. Es parte intrínseca, no puede romperse ese balance entre un documento de planificación y el contexto local, o el contexto general, perdón, del área protegida. Los planes de manejo, al ser documentos generales, pues tienen la necesidad de tener herramientas más específicas. Entramos a los planes operativos, que es la segunda fase, que ya es un plan proyectado desde 1 a 3 años, no más de 3 años. Cuando un plan operativo se proyecta
más de ese tiempo deja de ser funcional. Si en el plan de manejo como tal se establecen ciertos parámetros de necesidades financieras, técnicas o logísticas, pero no las especifica el plan operativo, debe especificarlo. Estamos hablando que por lo menos deben definirse presupuestos, proyecciones de gastos, cantidad de personal necesario, y ya pues posterior al plan operativo entramos a los planes específicos, temáticos, más inherentes a las actividades específicas del área protegida, tales como planes de uso público, planes de protección y vigilancia, plan de investigaciones, control de especies, administrativo, etc. Entonces es muy claro que hay que manejar esta jerarquía. Entrando un poquito más en el concepto, de nuevo, de las categorías, ninguna es superior a otra. Lo más importante, y eso va a ser reiterado en diferentes diapositivas, lo más importante de la creación de un área protegida es que se definan los objetivos antes de pensar cuál categoría de manejo se le va a dar. No existe la categoría 1A, la de mayor protección o más estricto, no va a ser superior a la de un área de uso sostenible. Cada una tiene sus objetivos, cada una tiene su dinámica y su justificación técnica. Entonces, en ese sentido, hay que entenderlo. Y bueno, cada categoría es distinta. De nuevo, el objetivo de crear áreas protegidas con diferentes categorías de manejo es que la relación entre la conservación y las amenazas sea entendida, controlada, manejada y gestionada. Es un concepto básico que la UICN ha establecido. Para poder saber qué es lo que tenemos que conservar, tenemos que entender cuáles son las amenazas. Ese balance, ese equilibrio es vital. Esta gráfica, muy simple, muy sencilla, es básicamente para entender el nivel de, digamos, de deterioro que pueda tener un determinado ecosistema. A su izquierda, en la parte baja de la curva, están las áreas, o se representan las áreas de mayor nivel de protección dentro de las 6 que existen. Conforme se va modificando el concepto de categoría de manejo a la interacción humana, se va notando que el nivel de protección puede ser potencialmente más vulnerable, pero es porque la misma definición de la categoría de manejo lo establece. La línea del centro establece la diferencia entre las áreas protegidas y las no protegidas, y vemos que la curva, conforme se sale de las áreas protegidas, muestra una modificación del ambiente muchísimo más notorio. Entonces, esto es como les digo, es una gráfica muy sencilla que explica un poco la función que cumplen las diferentes categorías de manejo. Ok. Concepto importantísimo, lo hemos escuchado algunos más que otros, gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? Básicamente, las interacciones entre las diferentes instituciones, organismos o medios responsables para tomar las decisiones. Son quienes ejercen el proceso de gestión de una manera muchísimo más completa. Hablamos de 4 tipos de gobernanza, pero de nuevo, entendamos el concepto. La gobernanza es quien ejerce el proceso de toma de decisiones en relación a las áreas protegidas. Y no es necesariamente uno, puede ser varios actores inclusive. Vamos a ver en casos específicos lo que representan los tipos de gobernanza. Mientras vemos una foto del Parque Nacional Chagres en Panamá. Gobernanza gubernamental. Cuando las instituciones pertenecientes a una jurisdicción, de nuevo, sea nacional, sea provincial, sea municipal o sea comunitario, ejerce el proceso de gestión y toma de decisiones. Muchísimos ejemplos se pueden mencionar. El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, el Servicio de Parques Provinciales de la provincia de Ontario, en Canadá, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas en México,
el sistema nacional, el sistema de áreas protegidas de Panamá, el SINAC en Costa Rica, en fin, hay instituciones a todo nivel. Existe el segundo tipo, que es gobernanza compartida. Estamos hablando de cuando el Estado o la institución pública responsable delega en terceros el proceso de gestión y toma de decisiones. En este caso son decisiones compartidas. Por lo general existen cuerpos u organismos que se crean conjuntamente para poder tomar decisiones en relación a varios temas. O puede existir en que la posesión como tal del área protegida, la pertenencia del área protegida sea estatal, pero sea concesionada a un tercero para el proceso de gestión y toma de decisiones. Puedo mencionar un caso muy típico que es la isla Ranchería dentro de los límites del Parque Nacional Isla Coiba en Panamá, donde está bajo administración del Smithsonian Institute, Tropical Research Institute de Panamá, o la misma isla de Barro Colorado en el Canal de Panamá. El caso de el área protegida más notable en la isla de Pascua en Chile está concesionado su modelo. El área protegida es del Estado chileno, pero el modelo de gestión de gobernanza compartida está con una ONG chilena que se llama el Observatorio Chileno de Recursos Naturales, que es una ONG que en este caso pues tiene el proceso. Está la gobernanza privada, que es cuando la posesión y el proceso de gestión es completamente en manos no estatales o no públicos. En este caso puedo mencionarles Monteverde en Costa Rica, puedo mencionarles también de un sector del Parque Nacional Tapirú en el estado de Mato Grosso en Brasil, que no es el Parque Nacional, perdón, es una Reserva Natural Tapirú, que es propiedad del Instituto Chico Méndez, que es el organismo, una ONG privada que lo maneja completamente. Panamá también, la ANCON, Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, tiene una de las islas del archipiélago de las Perlas en Panamá. En fin, hay muchos casos de este tipo, donde todo es completamente por manos no estatales. Y el cuarto, que es gobernanza comunitaria, estamos ya en presencia de comunidades locales, de grupos indígenas, etcétera. Aclaro que la gobernanza privada no solo son ONGs, pueden ser cooperativas e incluso corporaciones. Hay un caso en la zona bananera de Honduras, donde la empresa Standard Fruit Company tiene la posesión y el proceso de gestión de más de 1.800 hectáreas bajo su administración, y es una área protegida corporativa, claramente. Entonces, hay diferentes. En esto hay muchas maneras, como les digo, específicas en cada situación, pero entendiendo los 4 conceptos. Vamos a ver, caramba. Ok, elementos de una buena gobernanza. Entendamos esto también, y es otro punto que la OICN le ha dado mucho énfasis. ¿Qué debe existir en una buena gobernanza? Ya entendiendo que tenemos los 4 tipos claramente definidos. Bueno, tiene que ser legítimo. Antes de crear un área protegida, hoy por hoy, es necesario que exista interacción entre los estados, que son los que generalmente los crean, por decirlo de la manera más general, o de los creadores de un área protegida con su entorno social. Puede ser un entorno nacional, depende de la extensión del país, puede ser un entorno provincial o simplemente el entorno comunitario. Si esa área protegida va a afectar situaciones comunitarias, tiene que entenderse de que tienen que estar involucrados en el proceso. Tiene que ser un proceso
subsidiado. Quiere decir que las autoridades que están en ese proceso de creación del área protegida o de la gestión de la misma tienen que responder a la población por el proceso de gestión. La conservación de los ecosistemas tiene que ser una responsabilidad institucional a nivel estatal, a nivel público. Tiene que ser un Estado subsidiario a los procesos, que tenga capacidad de responder ante eventualidades de que el proceso no se está cumpliendo. El tercer principio es el de equidad, que exista una relación costo-beneficio sumamente justa, pero que las partes que no estén de acuerdo con un proceso de gobernanza apropiado tengan posibilidades de apelar a instancias imparciales para poder revertir procesos que no son de acuerdo a los objetivos de conservación. Entonces, por ahí estamos que ese punto es vital. Control de daño. Las áreas protegidas hay que tener muy claro que las áreas protegidas no deben vulnerar o dañar a las poblaciones. No se crean para eso. Y la UICN ha sido muy estricto porque hay casos, sobre todo en África y en Asia, en el sur de Asia, que se han creado áreas protegidas a cualquier costo. No funciona, simplemente. No debe aumentar o vulnerar a las poblaciones y aumentarles niveles de pobreza o de falta de calidad de vida si realmente no ese es el objetivo. Es importante en el punto 5 acá que la gestión tenga estrategias a largo plazo y sobre todo que sean coherentes, sostenibles y consistentes con las políticas de conservación de los países. Tiene que tener un rendimiento, o sea, que la biodiversidad sea la respuesta a muchas de las necesidades sin que sea vulnerada. O sea, una relación de rendimiento de ese ecosistema tiene que ser exactamente el concepto de un depósito bancario donde tengo un capital que me da intereses, ese capital está resguardado ahí y la biodiversidad que ese capital genera o los beneficios que ese ecosistema genera son los intereses que van a poder beneficiar a las poblaciones. Tiene que existir un proceso de rendición de cuentas, en eso la transparencia en el tema de gestión de áreas protegidas por parte de UICN ha sido muy claro. Hay casos muy serios de gobiernos muy corruptos donde pues realmente no se da rendición de cuentas en temas de conservación. Y eso es una situación que la UICN ha sido muy enfática. Y por supuesto que la gobernanza por sí sola no vulnere derechos humanos. De nuevo, estamos hablando de que si la gobernanza de un área protegida va a limitar las posibilidades de una población de tener agua potable, simple y sencillamente estamos hablando de una completa contradicción. ¿Cómo se seleccionan las categorías de manejo? Lo mencionamos brevemente en manera anterior. Es vital comprender los objetivos. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos conservar? ¿Qué es lo que hay alrededor para poder generar o darle la categoría de manejo adecuada? Una vez que definimos los objetivos, bueno, si logramos identificar que hay una playa donde llegan los cangrejos a poner sus huevos y esa playa tiene que ser protegida, los objetivos están definidos. Ahora, ¿cómo vamos a manejar eso? ¿Cómo vamos a gestionar la protección, la conservación de ese ecosistema, de ese hábitat? Y bueno, si es una gestión que necesita involucrar a la comunidad, si necesita involucrar al componente científico para poder realmente darle un sustento y poder darle un seguimiento adecuado, en fin, todo esto. Ahora, la regla del 75%. Vamos de nuevo al caso de la playa de los cangrejos. Si las 3/4 partes del área que vamos a proteger cumplen con el objetivo que se están dando en el punto 1, funciona. Pero si vamos a
Si esa playa que estamos protegiendo, la mitad no cumple con los requisitos, tendrá realmente sentido poder crear un área protegida en toda la playa, tal vez un poquito más de ese 50%, sí, pero realmente tiene sustento poder crear un área protegida en todo para realmente proteger el ecosistema. Ahí es donde hay que preguntarse. Eso depende de cada situación, una vez analizados los objetivos. Para eso debe existir un proceso de zonificación que tiene que estar implícito y explícito en el plan de manejo, pero ya eso es un paso posterior. Aquí es entender que cuando se hacen los estudios que justifiquen la creación de un área protegida, tiene que entenderse que al menos las 3/4 partes del área que se vaya a proteger cumplen los objetivos de conservación definidos en los objetivos. Y obviamente, asociado a esto, valorar el tamaño del área protegida como consecuencia de ese proceso. ¿Puede un área protegida incluir más de una categoría? Sí, sí puede. Hay casos muy variados, hay muchísimos casos claramente definidos en que una sola delimitación de área protegida puede tener varias. Caso en Costa Rica, el área de conservación central, que tiene la reserva forestal, tiene de la cordillera volcánica, tiene el Parque Nacional Braulio Carrillo, tiene Volcán Poás, etcétera. En el caso del área marina protegida del Pacífico Oriental, tenemos 4 diferentes, bueno, en este caso, bueno, no hay una distinta. Tenemos 4 zonas núcleo, que son la Isla del Coco, Isla Coiba, en Panamá. Tenemos ahí sí es una diferente, es el santuario natural de Isla Malpelo y el Parque Nacional de Islas Galápagos. Entonces tenemos casos donde en Australia, por ejemplo, hay muchísimas áreas protegidas que tienen diferentes categorías de manejo. Generalmente esto se da en situaciones donde son muy extensas y donde debe manejarse con diferentes parámetros para poder realmente sacarle provecho al concepto de la conservación. Pasa mucho en áreas transfronterizas. Hay un caso muy claro, en el caso de Costa Rica-Panamá, el Parque Internacional. En este caso coincide que ambos países, vía convenio, en el proceso de conformación, pues decidimos que manejará la categoría número 3, que es la número 2, perdón, es Parque Nacional. Otros casos se da, por ejemplo, entre Namibia y Sudáfrica, donde del lado de Namibia está el Parque Nacional del Desierto de Namibia, y por el lado de Sudáfrica tiene otra categoría de manejo, está como santuario ecológico, donde tiene diferentes objetivos. Pero es muy variable, eso también depende mucho de lo que implique y de las negociaciones para crear esas áreas protegidas entre los límites de 2 o más países. 2 conceptos conocidos por muchos, que son las áreas de amortiguamiento, que realmente no se consideran como áreas protegidas porque son por lo general pertenecientes a terceros, indistintamente, personas particulares, organizaciones, etcétera. Pero se pueden considerar a la hora del proceso de gestión. Si las áreas de amortiguamiento son incluso otra categoría de manejo, pero están dentro del área circundante al área protegida principal, pues sí son obviamente parte del proceso de gestión, posiblemente con consideraciones técnicas diferentes. Para eso la UICN también ha establecido manuales y directrices, incluso protocolos específicos para el manejo de zonas de amortiguamiento. Y los corredores biológicos, que son las conexiones entre 2 o más áreas protegidas, donde pueden generar cierta diferencia conceptual a nivel técnico con respecto a otras categorías de manejo, pero mucho depende del tamaño o de la calidad de esa conectividad entre áreas protegidas. Pueden ser eventualmente consideradas en los procesos de gestión, no directamente tal vez dentro, por ejemplo, del plan de manejo, pero sí ya dentro de una estrategia general de un área específica. Con esta hermosa fotografía del Parque Nacional de Krka en Croacia, hay principios éticos, sobre todo, que permite
Digamos, la parte de rendición de cuentas en el proceso de la selección de las categorías de manejo. Tiene que haber un grado de responsabilidad importante. Y la responsabilidad se entiende en función al entorno social que envuelve, de nuevo, a ese punto, el entorno social que envuelve esa área protegida. Tiene que existir un proceso democrático donde la participación de la sociedad sea claro y completamente irrestricto para poder determinar cuáles son sus necesidades en función del área protegida que se va a asignar. Tiene que haber un proceso claro de reclamación. De nuevo, vamos a la posibilidad de que los gobiernos, comunidades, organizaciones, científicos, etcétera, puedan expresar sus opiniones con respecto a la calidad de gestión que se está dando a esa categoría de manejo asignada. Y con esto voy claros ejemplos. Por ejemplo, si un área protegida X no está cumpliendo los objetivos de conservación porque la gestión está fundamentada en una categoría de manejo que es muy permisiva, pero el recurso implica generar un proceso más estricto, pues tiene que revisarse y tienen que haber entes que permitan esa reclamación. Gestión de datos, importante. En el año de 1998 se decidió por parte de la UICN crear una base de datos mundial en temas de áreas protegidas. Sin embargo, se concretó hasta la década posterior al 2010. Los países cuando crean áreas protegidas obligatoriamente como parte del convenio de conformación de la OICN, que está formado por 193 países, tiene que ser parte de la base de datos mundial de áreas protegidas. La sede está en el campus de Oxford, en Inglaterra, y tiene los datos actualizados en tiempo real de todas las áreas protegidas del mundo. Así de sencillo. Y bueno, debe haber un proceso de verificación en el cual haya evaluaciones a la aplicabilidad de categorías de manejo específicas. Un resumen, básicamente, identificar objetivos para poder asignar una categoría de manejo, valorar si cumple con la definición de área protegida, por supuesto, establecer las características, todo el contexto de sus componentes ambientales, sociales, jurídicos, etcétera. Se propone una categoría de manejo para esta determinada propuesta. Se hace un proceso de consulta como parte de la democratización y se toma una decisión sobre qué categoría de manejo. Es todo un estudio previo, es un proceso que está ya debidamente protocolizado. Las áreas marinas protegidas es un concepto relativamente más nuevo. Se define como un área del territorio intermareal o submareal que incluye fondos, aguas, flora y fauna asociadas, rasgos históricos que han sido preservados, donde el componente jurídico es efectivo para proteger parte o todo. En esta foto de la área protegida marina de la Gran Barrera de Arrecife es un claro ejemplo. Hay muchísimas áreas marinas protegidas aquí en Centroamérica. Bueno, en caso de México está el arrecife mesoamericano, la reserva marina, el área marina, perdón, del arrecife mesoamericano, la del Pacífico Oriental que hablábamos. En el caso de Chile, están los fiordos en la parte sur, que es un área marina de tamaño gigantesco. De hecho, el área protegida más grande del mundo es un área marina protegida en Nueva Caledonia, que tiene aproximadamente 1.2 millones de kilómetros cuadrados. Y bueno, es un concepto relativamente nuevo, su gestión es mucho más compleja, involucra elementos técnicos que tal vez no se aplican en tierra firme, pero bueno, es importante. Áreas protegidas de aguas terrestres. Este es otro aspecto técnico bastante interesante, es muy retador, muchos países realmente han tenido confusión. Sin embargo, la UICN hasta hace unos años empezó a dar parámetros en este sentido. Se compone por ríos,
permanentes o estacionales, lagos, pantanos, ciénegas, humedales, en fin, donde el agua dulce o eventualmente el agua salobre tiene interacción. Muchas de estas áreas de aguas terrestres pueden ser sitios Ramsar. Ahora entramos, antes de detallar lo de áreas protegidas de categoría internacional, pero esto tiene matices un poco diferentes a nivel técnico. Hay elementos muy complejos. Por ejemplo, ¿cuál es la relación de ese curso de agua dulce o de esa agua terrestre continental o incluso insular, pero que es agua dulce, con el paisaje aledaño? Bueno, ¿qué función cumple en ese sentido? Los procesos hidrológicos que lo componen, estamos hablando que hay que considerar si dependen de lluvias, si dependen de fuentes subterráneas, en fin, hay muchísimos elementos que pueden afectar a nivel hidrológico un determinado recurso para ser protegido. Conectividad longitudinal se refiere en ese caso, por ejemplo, a la distancia río arriba, río abajo. Bueno, si este punto río arriba me va a ser funcional para la conservación de ese ecosistema, 10 kilómetros río abajo, o qué tanto me lo va a afectar. Igual con la conectividad lateral, los afluentes, qué tanto me van a afectar los afluentes en la dinámica de la conservación del ecosistema, o cómo se puede justificar la conservación a nivel de área protegida, tomando en cuenta esos elementos, a nivel longitudinal del río per se, o los afluentes a nivel lateral. Las interacciones con agua subterránea y superficial. Hay muchos casos donde las aguas subterráneas representan la fuente principal. Bueno, ¿qué tanto afecta eso? Si hay niveles importantes de contaminación que afecten santuarios, etc. Amenazas exógenas. Les puedo mencionar un caso, por ejemplo, en el Parque Nacional Palo Verde en Costa Rica, la agricultura alrededor de los santuarios donde anidan las aves migratorias, que son de agua dulce mayormente, que han afectado muchísimo, no solo a nivel de contaminación de agroquímicos, sino también de invasión de especies no nativas. Todos esos elementos hay que considerarlos, son complejos. De nuevo, reiterando ese punto, usos agrícolas, usos recreativos, usos industriales incluso de áreas cercanas, o puede ser lejanas, pero que tengan un nivel de afectación importante, que puedan causar alguna contradicción en el proceso de conservación de aguas terrestres. Y finalmente, la interferencia de muchas instituciones en los procesos de manejo de agua. Cuando hay muchos involucrados en el proceso, se convierte en una situación muy compleja. Iniciativas internacionales de conservación, los más reconocidos, que son Patrimonio Mundial, Reserva de la Biosfera y sitios de importancia internacional, en este caso humedales, por la Convención Ramsar. Hay aquí en este cuadro es mucho más específico. Hay sitios de patrimonio mundial que no son áreas protegidas. Muchos, muchísimos. Bueno, el Taj Mahal en India, por ejemplo, sitio de patrimonio mundial, pero está en medio de entornos urbanos. El patrimonio mundial, hay un porcentaje, ahorita no manejo el dato, pero sí hay un porcentaje superior al 40% que son áreas protegidas, donde hay elementos del ecosistema que son parte de eso. Las reservas de la biosfera sí, es mucho más tendiente, mucho más frecuente ver reservas de la biosfera que son áreas protegidas a nivel local. Estamos hablando aquí de categorías a nivel internacional. Se define, en este caso, áreas como reserva de la biosfera o sitios de patrimonio como elementos de valor universal, donde el recurso protegido tiene valor universal, no solamente para el sitio donde está. Algunos casos que se dan de la reserva de biosfera que no han sido declarados, por ejemplo, como área protegida dentro de su entorno local, no pasa del 5%. Es muy, muy bajo.
Los sitios Ramsar, ahí sí, en su inmensa mayoría, más de también del 95%, casi creo que llega al 98% de los sitios Ramsar son áreas protegidas con jurisdicción de los países. Y en el caso de Natura 2000, que es específicamente para la Unión Europea, son áreas de denominación internacional exclusivamente en Europa. Pero también aplica, muchas ahí sí que andan como el 70% de Natura 2000 son áreas protegidas en jurisdicción local. Esto es importante, importantísimo, porque muchos hemos escuchado hablar. El Convenio de Diversidad Biológica fue el resultado de las negociaciones en la Cumbre de Río, en Brasil, en el año 92, entra en vigor un año después. Firman los 193 países miembros de la UICN y es vinculante para todos los países. De hecho, Costa Rica lo ratificó hasta el año 2008. Que es el caso que conozco. Chile lo ratificó en el 2001. Estados Unidos fue uno de los primeros por el año 97 en el gobierno de Bill Clinton. Algunos países latinoamericanos, muy pocos lo han ratificado recientemente, andan por ahí ya los 20 años en promedio. Y bueno, el objetivo primario del convenio sobre diversidad es la conservación, uso sostenible y aprovechamiento justo del potencial genético. Hay diferencias conceptuales respecto a la definición de áreas protegidas entre la UICN y el convenio. Es una cuestión básicamente semántica, pero el principio, el fundamento, la esencia de la definición es prácticamente igual. Entonces, la UICN ya ha creado los mecanismos para hacer compatible los principios de la UICN como tal con las definiciones y aspectos protocolarios de del convenio sobre diversidad biológica. Pero eso es importante porque muchas de las decisiones a nivel mundial en cuanto a la conservación se están dando con base en el convenio y los preceptos que establece, que muchos, como les digo, se han balanceado y equilibrado con los principios de la OICN. Algunos datos estadísticos ya como para ir aterrizando, hay 202.647 áreas protegidas. Esto según la base de datos mundial que les mencionaba. Es el conteo hecho hasta el 12 de junio del 2020, o sea, el día de hoy. Esta es la información más reciente. Cerca del 15% de la superficie terrestre, subrayo, terrestre del planeta, está protegida aproximadamente 20 millones de kilómetros cuadrados. El caso de las áreas marinas protegidas son 17.042, 7.4% de la superficie marina mundial, 26 millones, casi 27 millones de kilómetros cuadrados. En el caso de Latinoamérica, ya entrando un poco más en nuestro contexto regional, cerca de 215, yo creo que el dato ya aumentó a 217 millones de hectáreas, 9.710 áreas protegidas en 22, casi 23 millones de hectáreas marinas. Aquí dato estadístico de Latinoamérica. Tenemos 52 países, 9.710, como decíamos, 24.1% del área terrestre de Latinoamérica y un 22.7% del área marina de Latinoamérica está en área de protección. Viendo la parte inferior izquierda del cuadro, ven que hay dos elementos, uno que dice 2% y el otro 0%, polígonos y puntos. Sin entrar mucho en definiciones técnicas de la interpretación de datos, la base mundial de datos de áreas protegidas tiene dos mecanismos para verificar la veracidad, valga la redundancia, de verificar qué tan cierto es lo que un estado manda de información respecto a los límites de las áreas protegidas. Uno es un sistema que se llama poligonal, que es el que usa los sistemas de información geográfica, o sea, información satelital, para verificar los límites
Toda la información de las áreas protegidas es enviada por los estados, por las instituciones públicas reguladoras o rectoras en el tema. Lo mandan la información, bueno, tenemos tanta cantidad de áreas protegidas y los límites son estos. La información poligonal es un sistema de verificación. El 2% de las áreas protegidas de Latinoamérica ya se han verificado por el sistema poligonal. El sistema de puntos es cuando un estado manda puntos de referencia para establecer los límites del área protegida. En ese caso, cada país tiene diferentes porcentajes de verificación entre uno y otro. Eso es más o menos la idea. Puedo explicarlo más, pero es muchísimo más complejo y tal vez requiere pues un poco más de tiempo. Algunos datos de Latinoamérica. Brasil es el que mayor cantidad de áreas protegidas tiene, con 3.200. Colombia le sigue, tercero México, Guatemala cuarto, Cuba y Bolivia, en cuanto a la cantidad de áreas protegidas. Hay un dato que va asociado a esto. Ven un número inferior al número principal. Esa es la cantidad de áreas protegidas que han sido sometidas a procesos de evaluación por parte de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas en los procesos de gestión y manejo. Otros datos de Latinoamérica en cuanto a la porción terrestre: Venezuela con un 54% de su superficie bajo protección. Estamos hablando de 496.000 kilómetros cuadrados de sus 917.000. Es un porcentaje bastante alto. Creo que es uno de los más altos del mundo. Posiblemente la isla de Borneo anda un poquito más, en un 60 y tanto %, pero son pocos realmente los países que tienen un porcentaje tan alto. Belice, el segundo, 38% casi. El tercero, Costa Rica, en el caso de Latinoamérica, un 28.3%. Y en el caso de Honduras, el cuarto lugar con porcentaje de su territorio terrestre, redondando de nuevo. En el caso del área marina protegida, Brasil es el que mayor cobertura tiene. México en segundo, Colombia y Ecuador en el cuarto lugar. Estos son datos también de la Base Mundial de Datos en Áreas Protegidas, información actualizada día con día en tiempo real. En el caso de Costa Rica son 165 áreas protegidas, 67 de ellas con evaluaciones de manejo. Y aquí sí vean, en el caso de Costa Rica, en la gráfica donde establece la verificación de los límites, Costa Rica tiene un 94% de verificación en límites poligonales. O sea, se ha utilizado los sistemas de información geográfica para verificar los límites de las áreas protegidas. Eso es muy alto. Y eso da cuenta también de que la gestión en cuanto a la definición de los límites de las áreas protegidas ha sido muy eficaz y muy eficiente. Sí estamos debiendo muchísimo en área marina, menos de un 3% de área marina protegida. Eso es una situación que muchos países de Latinoamérica tenemos que mejorar. Parque Nacional como tal, como categoría de manejo número 2, más grande del mundo, el Parque Nacional del Noreste de Groenlandia, con casi 1 millón de kilómetros cuadrados. Es el más grande del mundo. Ustedes saben cuál es el más antiguo, creado en 1872, el Parque Nacional Yellowstone, que pues está en los estados de Wyoming y Montana en Estados Unidos, Idaho también. Hay un material que la UICN ha publicado, ha sacado, ha sido muy útil para procesos de manejo, gestión, investigación en muchos países. Son realmente documentos técnicos, muchos de estos algo complejos, algunos otros muy simples, pero que han representado realmente un material bastante. Los quiero compartir aquí con ustedes. Algunas portadas de estos documentos que han sido, y hay algunos enlaces de sitios. Este de aquí, el tercero de los enlaces en internet, es el de Protected Planet, que es la base de datos que les decía, la base de datos mundial en áreas protegidas. Sitios como Nature Conservancy, Conservación Internacional, que tiene capítulos en Costa Rica y en prácticamente en 85 países del mundo. Y por supuesto el de la UICN, que es el rector a nivel mundial. Pero son documentos muy valiosos. Si ustedes se meten a la página de la UICN, estos documentos están disponibles, los pueden bajar en formato de PDF
y son bastante valiosos y muy útiles para entender todos estos conceptos. Y bueno, es la presentación que hemos tenido para hoy. Creo que el licenciado Madrigal procede en este caso a moderar las consultas que todos tengan. Muchísimas gracias, profesor. Ha sido una conferencia muy interesante y nos ha llenado de mucha información que no sabíamos. Al menos eso es lo que dice don Randall Obsney en el canal de YouTube. Lo felicita por toda la información que usted está transmitiendo y al mismo tiempo dice que le está enseñando muchas cosas que él no sabía. Lo manda a saludar y le da un gran abrazo. Lo mismo don Antonio Celedón desde Acosta. También hace lo mismo don Cristian García desde Nicaragua. Y también manda un saludo don Gerardo López desde El Salvador también. Don Leonel Potoy Rojas, acá en Costa Rica, en Alajuela, en la Bijagua, le manda un saludo desde la finca La Machita Lodge y nos confirma alguien que se identifica como Biocaminatas que la isla Huita también es un monumento nacional. Del mismo modo, don Rodolfo de Jesús Vieto Morales dice bueno, que es interesante que en un país como Costa Rica la formación de guías quedó en manos de una institución desligada de las áreas silvestres protegidas. Bueno, me imagino que es porque no todos los guías son de ecología, pero son comentarios que hace el público acá. También le manda saludos el mismo don Rodolfo Vieto y le agradece su videoconferencia. Recordarles a los que están acá en el canal que, o en este caso en el Zoom, que pueden hacer sus preguntas audibles también. Tenemos una de ellas, la de don Nicolás Solano. Don Nicolás, adelante, una pregunta para don Cristian. Ok, sí, buenas noches. Bueno, en primera instancia, muchas gracias a Isituri y al profesor por esa vasta información que nos brindó, un amplio conocimiento de todo el tema de áreas de conservación a nivel mundial, bastante bueno. A nivel de Costa Rica, tengo la duda y se me genera a nivel conceptual. Por ejemplo, cuando hablamos de Guayabo, monumento, si nos vamos a la parte de la reglamentación jurídica de nuestro país, no hay una terminología respectiva para el monumento. Lo que nos hacen referencia es que tenemos que considerar a nivel terminológico como un parque nacional. ¿A qué se deberá eso? ¿Tiene conocimiento de esta situación? Sí, bueno, muy buena la pregunta. No, la ley de creación del Monumento Nacional Guayabo, la ley 5300 del 13 de agosto de 1973, lo define como monumento nacional. En la ley de creación del Servicio de Parques Nacionales, en la 6084 del 24 de agosto del año 77, se establecen las definiciones para las áreas protegidas de Costa Rica que se consolidan con la Ley General de Biodiversidad del año 1998. Sí hay una terminología, sí se aplica. Costa Rica es firmante del convenio de protocolos de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas y tiene que tener categorías de manejo definidas con base en el recurso, en el estudio técnico que lo justifica. Gracias, profesor. Tenemos una pregunta también acá en el canal de Facebook. Dice acá don Gerardo García, ¿los planes de manejo de los que usted habló son documentos técnicos o son documentos políticos? No, son documentos técnicos. Son documentos técnicos 100%. No podría pensar en que son políticos porque no tienen más que la simple función de definir las políticas directrices, y ahí sí es política como un proceso, directrices sobre el funcionamiento y el manejo. No tiene que tener ninguna injerencia política porque no tiene la posibilidad de aceptar esa función. Un plan de manejo es una guía, es una ruta que se traza en función de lo que se quiere a nivel de conservación, pero no debe ser un instrumento político para nada, es un documento 100% técnico. Bien, gracias. Tenemos otra pregunta también en el canal de Facebook. Dice don Gerson Anchía, en Costa Rica los guardaparques están a cargo de las áreas silvestres protegidas.
¿tienen algún tipo de capacitación gerencial? Depende de la posición que juegue. En este momento el perfil de puestos que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación establece para los administradores de áreas protegidas tienen que tener un nivel de escolaridad donde mínimo de bachillerato universitario, donde involucre algún tipo de capacitación a nivel gerencial. Los guardaparques no necesariamente. El nivel de formación de un guardaparque es relativamente muy bajo. Ahí depende de la posición que vaya o del puesto que vaya a ejercer. Los que están a cargo de control y vigilancia, los guardaparques estrictamente de patrullaje, de control, tienen generalmente un nivel de escolaridad o de preparación en el tema relativamente bajo. Una vez nombrados, pueden someterse a procesos de capacitación ya a niveles técnicos, por ejemplo, planificación, educación ambiental, etcétera, pueden tener algún tipo de formación. El Servicio Civil de Costa Rica, que es el contratante del Estado, sí ya exige ciertas capacidades para diferentes posiciones, pero no todo está estandarizado para todos los funcionarios al mismo nivel. Bien, la siguiente pregunta la tenemos también en el canal de Facebook, ya que aquí en esta otra de Zoom, pues no veo preguntas de momento. Dice don David Bermúdez, la gobernanza compartida, ¿no le parece a usted que es el mejor modelo para Costa Rica? Vamos de nuevo, es una de las interrogantes que no solo Costa Rica, sino muchos países se han hecho. Es muy variable, depende de nuevo, depende de los objetivos y del entorno que el área protegida tenga. Hay situaciones, por ejemplo, que a nivel de Costa Rica, le puedo decir Parque Nacional Cahuita, que creo que lo vimos o lo vieron en una de las conferencias recientes, el modelo, por ejemplo, de coparticipación comunitaria. Pueden darse modelos de participación comunitaria o organizacional sin que necesariamente sea un modelo de gobernanza compartida. Cada situación, cada área protegida tiene una situación específica y el tema de la gobernanza tiene que analizarse muy bien para no caer en excesos de que entes no estatales participen en decisiones que no son tal vez aptos para poder tomarlas. Entonces, cada situación es muy específica y no puedo decir, en el caso de Costa Rica, todas las áreas silvestres de Costa Rica son diferentes, tienen un contexto social, económico, ecológico muy diferente que no aplica incluso para generar un estándar a nivel nacional. Entonces, cada caso es específico. Bien, muchísimas gracias. Le comento que hemos tenido a lo largo de la conferencia más o menos unas 68 personas conectadas y 4 países, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Costa Rica, bueno, Costa Rica nunca la contamos, y también hemos tenido la participación de Perú en su videoconferencia al día de hoy. Tenemos más preguntas, don Cristian. Dice acá, es cierto que la mayoría de las tierras de las áreas silvestres protegidas costarricenses no se han pagado todavía. Hay un porcentaje aproximadamente del 18% de las áreas protegidas, de las 165, perdón, áreas protegidas, aproximadamente el 20% todavía se deben. En la mayoría de casos, cuando se han logrado pagar, han sido las que iniciaron en los años 70. Por ejemplo, en el caso del Parque Nacional Cahuita, que fue uno de los primeros, ya se logró el pago total. El Monumento Nacional Guayabo del año 73 ya está completamente pagado. Braulio Carrillo tiene muy poco ya que se debe. Chirripó, La Amistad están ya prácticamente pagados, igual que Corcovado. Hay algunos casos de áreas declaradas entre los años 90, especialmente, que son las que más se debe. Una de las resoluciones recientes digo, a la década de los años 2000, una jurisprudencia de la Sala Constitucional prohibió al Estado costarricense crear áreas protegidas sin que exista al menos
un 80% del pago y establece un plazo de no más de 5 años para cancelar el total de los terrenos que se deban comprar. Bien, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta acá en el canal de Facebook. Dice acá, doña Viviana Ulera, ¿puede existir un área silvestre protegida sin el turismo? Sí, claro, totalmente. Hay casos bastante frecuentes. El turismo es como les decía en la exposición, el turismo es un beneficio ecosistémico. Es un beneficio que la sociedad, que la población obtiene de la creación o de la existencia de un área protegida, pero no es el objetivo primario. Hablamos de nuevo que el objetivo primario de un área protegida es la conservación de los ecosistemas, de la biodiversidad. Claro, hay muchos casos, muchísimos. Reserva, por ejemplo, en Costa Rica, poníamos en la fotografía, la Reserva Biológica Itoy Cerere, por ejemplo, es una que no permite visitantes. Hay, por ejemplo, en el caso de Colombia, hay aproximadamente 32 áreas protegidas que no permiten visitantes, especialmente en la zona del Valle del Cauca y la Amazonía colombiana. Entonces, en fin, hay muchos casos. ¿Qué lo sostiene? Pues estamos hablando que hay muchas otras fuentes de financiamiento. Donaciones, presupuestos ordinarios, presupuestos extraordinarios, organismos internacionales. Pero sí, hay muchos casos donde el objetivo principal es cero intervención humana para garantizar la sostenibilidad y la conservación de esos ecosistemas. Bien, muchísimas gracias. Recordarles a los que permanecen acá dentro de la sala del Zoom que pueden hacer sus preguntas audibles a don Cristian en caso que lo consideren apropiado, pues por favor se les da la carta blanca para que por favor hagan las preguntas si consideran que es importante evacuar alguna de sus dudas. Dice acá don Cristian López desde Costa Rica, su tocayo dice, ¿qué es una reserva natural absoluta, don Cristian? Saludos al tocayo. Una reserva natural absoluta es categoría 1A. Está en el entendido como la definición que es un área sin alteración humana previa en el momento de su creación y que no permite interacción humana excepto investigación. Bien. Dice acá la pregunta de don Gerardo Cuisi, desde Costa Rica también. El modelo de conservación TICO ha sido exitoso, pero el modelo de gobernanza y administración es un fracaso. ¿Qué opinión le merece eso? Sí, el sistema de gobernanza se empezó a aplicar tarde. Yo le puedo decir, por ejemplo, en mi experiencia, en lo que conozco la institución rectora, lamentablemente yo le puedo decir que el caso de Costa Rica fue que la institución, en este caso el SINAC, no solo creció tanto, sino que realmente se convirtió en una institución muy compleja. Y la complejidad le ha puesto también en duda su capacidad de gestión. Es una institución muy compleja, muy financieramente algo ineficaz, porque tienen subejecución presupuestaria cuando muchos guardaparques, por ejemplo, reclaman equipos o instalaciones. Entonces, en el caso de Costa Rica, la gobernanza por sí sola, el modelo que existe no está mal. Lo que está mal es la institución que la ejecuta. Pero, en fin, la mayoría de las áreas protegidas en el mundo son de gobernanza gubernamental, casi el 90%. Pero ahí mucho depende de la institución. Aquí en este caso yo le achaco la responsabilidad a la institución rectora. Bien, lo saluda don Adonis Cruz, dice que su presentación es excelente y dice, mi estimado, uno nunca termina de aprender, muchas gracias. También lo saluda la colega Erika Hernández Calvo, dice que se pasó para acá, para la sección del canal de YouTube y que le agradece mucho por la información, muchísimas gracias. Dice don Randall Opsney también en el canal de YouTube, cuando hablamos del 52% del territorio protegido,
¿A qué hace referencia con respecto al dato que nos suministró el 28% protegido? En el caso de Costa Rica es la cantidad, el porcentaje en relación a la extensión del territorio. Quiere decir que de los 51.100 kilómetros cuadrados de extensión territorial de Costa Rica, cerca de 15.000 kilómetros cuadrados tienen algún tipo de protección en todas las categorías de manejo que se pueda imaginar, pero sí estamos hablando de que es aproximadamente un 14.200, según el dato que vi, 14.200 kilómetros cuadrados con algún tipo de protección. A eso es a lo que se refiere el porcentaje. Bien, pregunta a la colega Sharon Alfaro desde la zona sur. A ella le gustaría saber qué opina del Programa Nacional de Corredores Biológicos del SINAC. Corredores biológicos con el SINAC ha funcionado realmente ha tenido un buen manejo. En este momento la cantidad de corredores biológicos en Costa Rica ha aumentado muchísimo. Entre el programa de servicios ambientales de FONAFIFO y otros incentivos que se han dado, la cantidad ha aumentado bien. El personal que conozco que maneja corredores biológicos se ha dedicado muchísimo a esa tarea. En algunos puntos de la geografía de Costa Rica se ha aumentado exponencialmente la cantidad de personas que han participado en el proceso. Me refiero a Osa y la península de Nicoya especialmente, que han habido muchísimos avances en ese sentido. Es un modelo que se ha divulgado, y no solo divulgado, se ha realmente procurado que se implemente, porque es un mecanismo muy apto para que la gente no solo tenga pues sus tierras en su posesión, sino que también a nivel ecológico ha sido bastante beneficioso, donde se ha permitido también un manejo mixto entre productividad responsable, ciertas actividades sostenibles y la conservación del bosque. Gracias, profesor. Lo felicita también Sharon por su explicación. Aquí hay una pregunta que le tengo que confesarle, me hubiera gustado a mí hacérsela, sin embargo la hace don Luis Guzmán desde la zona sur. Dice, ¿por qué si había un plan de manejo que decía, realizado por técnicos, que los guías tenían que ser certificados por todos los senderos del Parque Nacional, tuvimos que soportar que un político llegara y cambiara eso sin ninguna justificación? Al final alegó que se trataba de un incentivo para atraer turismo nacional y con el paso de los meses eso no sucedió. ¿Qué opinión le merece eso? Para mí fue un error esa medida, no tiene mayor justificación desde el punto de vista técnico. Comparto muchísimo realmente la percepción que se dio. En este caso, tengo que decir que la persona que tomó la decisión lo hizo posiblemente basado en algún tipo de presión a nivel local o que se diera a nivel de empresariado. El plan de manejo, lamentablemente, o los planes de manejo, algunos instituciones o funcionarios de muchas partes del mundo o lo ignoran o lo omiten o lo retrasan. Ciertamente es un documento técnico que es una guía de ruta, pero si hay algún ente o funcionario que tenga un nivel de decisión, simple y sencillamente lo va a omitir. Y lamentablemente yo tampoco lo justifico. En lo que a mí respecta, en mi opinión personal, nunca debió darse. Sí, bueno, yo pienso igual, le soy honesto. Y si así es, una cabeza tiene que ceder a la presión de los empresarios, pues me duele por el Fondo Mundial. Bueno, pero en fin. Don Cristian Mata, él es egresado de la Escuela de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Costa Rica, es egresado de la Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas, la ELAP, que pertenece a la Universidad de la Cooperación Internacional, es guía de turismo acreditado para el caso costarricense, es estudiante del Centro de Investigación en Desarrollo Sostenible de México, es miembro de la Comisión Mundial de las Áreas Protegidas de la UICN, es consultor en ecoturismo y áreas protegidas. Además, es
uno de los ex presidentes, de la Asociación Costarricense de Guías de Turismo. Y bueno, en este momento, por razones de corte familiar y de estudio, él radica en México. Don Cristian, su videoconferencia ha sido fantástica. Yo tengo que agradecerle muchísimo el hecho de que nos acompañara esta noche. Bien, don Cristian, unas últimas palabras desde México para sus colegas aquí ticos que tanto lo respetamos y apreciamos. Muchísimas gracias, Luis Diego, no, a todos por su tiempo, por permitirme llegar hasta ustedes con un tema que pues realmente me apasiona muchísimo y bueno, que tengo la dicha de ser parte de algunas experiencias en diferentes países con el tema. Sí tengo que de nuevo reiterar que este servidor está trabajando en una propuesta para incluir este tema como una materia de formación dentro de el currículum para formación de guías de turismo, tanto especializados en naturaleza como guías de turismo general. Yo creo que es necesaria una alfabetización en este tema porque en el caso de muchos países, las áreas protegidas son uno de nuestros principales puntos de trabajo. Y aparte de eso, tenemos una misión como trabajadores de turismo y como divulgadores del mensaje de la conservación. Y bueno, entre más entendamos nuestro entorno, más lo vamos a valorar y mucho mejor vamos a hacer nuestras acciones para poder conservarlo. De nuevo, muchas gracias al licenciado Madrigal, a ICETUR, y a todos ustedes por todo el tiempo que me han permitido entrar en sus hogares. Bien, muchísimas gracias, don Cristian. Agradecerles a todos su presencia esta noche acá, el tiempo que compartieron con nosotros, sus preguntas, su interés en el tema, un tema que nos involucra a todos. Y yo esperaría que ustedes y yo pues aprendamos todos juntos de qué es un área silvestre protegida, cómo funcionan y vean la cantidad de información que don Cristian nos trajo a todos nosotros sobre las áreas silvestres protegidas, no solamente en Costa Rica, en América Latina, sino en el resto del mundo. Estadísticas vitales, fundamentales que podemos utilizar en información para nuestros turistas. Y ese es el propósito de esta actividad.